Mateo 13:44 es un versículo que habla sobre el reino de los cielos y habla sobre la búsqueda del tesoro espiritual. En el Evangelio de Mateo capítulo 13, versículo 44, y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu, dice que además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un comerciante que busca buenas perlas, y al hallar una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Padre, te alabamos, te glorificamos, te bendecimos, Señor. Te damos todo el honor, toda la gloria, toda la alabanza a ti que eres santo, santo, santo. Señor, ponemos este tiempo en tus manos. Ponemos, Señor, este lugar en tus manos. Ponemos esta palabra en tus manos, Señor. Te pedimos que sea usted hablando a nuestras vidas. Oramos, Señor, para que nuestros sentidos espirituales sean abiertos, Señor, y receptivos a la palabra que tú tienes reservada en esta mañana para cada uno de nosotros, Señor. Sana, Señor, todo aquello que necesita ser sanado. Restaura todo aquello que necesita ser restaurado, Señor. Y fortalece aquello que necesita ser fortalecido. Cancelamos, Señor, todo espíritu contrario a ti que se quiera levantar en esta mañana contra tu palabra, contra este lugar, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. En el capítulo 13 de Mateo, Jesús comparte varias parábolas que hablan sobre el reino de los cielos. En ese capítulo podemos estudiar la palabra del sembrador, la palabra del trigo y la cizaña, la parábola de la semilla de mostaza, la parábola de la levadura y la parábola del tesoro escondido. ¿Cuál era el propósito de las parábolas? ¿Por qué Jesús hablaba en parábolas? Y el propósito de las parábolas las encontramos en el mismo capítulo 13 del Evangelio de Mateo, de los versículos 10 en adelante. Dice la palabra: y entonces, acercándose los discípulos, le preguntaron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les es dado. Los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les es dado. Pues a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha entorpecido, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado los ojos para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni con el corazón entiendan, ni se convierta y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. De cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Esta profecía o esta palabra que da el Señor Jesucristo y esta referencia que hace a la profecía de Isaías, yo diría que sigue vigente en la actualidad, ¿no? ¿Cuántos de nosotros predicamos el Evangelio, compartimos la palabra, compartimos testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad? Pero muchos se resisten
a escuchar, muchos se resisten a creer, muchos se resisten a aceptar que Jesús es el único camino que hay en la vida. ¿Y qué es lo que hacen las personas? Buscar alivio a sus situaciones personales en idolatrías, en nuevas doctrinas, en inmoralidades, etcétera, etcétera. Muchos se resisten a aceptar que Jesús es el único camino y es el verdadero tesoro que nosotros podemos tener en nuestras vidas. Amén, ¿no? Entonces, en el Evangelio de Mateo capítulo 13, el versículo 44 nos presenta una imagen poderosa del reino de Dios como un tesoro escondido. ¿Qué significa esto para nosotros? La parábola nos dice que el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Esto nos habla de la naturaleza valiosa y preciosa del reino de Dios. El reino de Dios es algo valioso. No solamente valioso, es algo precioso. Al igual que el tesoro escondido que hace referencia aquí. Y así como los tesoros están escondidos, no están a la vista y son difíciles de encontrar, el reino de Dios a veces es difícil de encontrar para muchas personas. Pero cuando nosotros descubrimos este tesoro, nos damos cuenta de lo invaluable que es, y lo precioso que es, y lo apreciado que es. La búsqueda del tesoro escondido del reino de Dios es una metáfora que nos habla de la importancia de buscar y encontrar la verdad. ¿Pero cuál verdad? La verdad espiritual. En un mundo lleno de engaños, lleno de distracciones, es muy fácil perder la vista o es muy fácil perder de vista lo que realmente debería importarnos. El mundo nos engaña o nos distrae con ideologías depravadas. El mundo nos distrae queriéndonos imponer ideologías que solamente en una mente hueca, perversa, pueden tener cabida. El mundo nos distrae queriéndonos exigir que aceptemos formas de vida o que aceptemos que nos impongan formas de vida que nosotros no compartimos, pero quieren imponérnoslas a la fuerza. Pero nosotros no podemos defender nuestra creencia porque nos dicen retrógrados, nos dicen homofóbicos, nos dicen fascistas, fanáticos. Yo veía la semana pasada que el actual presidente de los Estados Unidos emitió un decreto donde dejaba en libertad, yo creo que lo compartí la semana pasada también, a muchas personas que habían sido encarceladas por el solo hecho de defender la fe, por el solo hecho de estar en contra de ciertas aberraciones. Y fueron detenidos. No respetaron su creencia, no respetaron su forma de ser. Pero sin embargo vemos que el día de ayer o antes de ayer en Argentina hay una marcha con hombres desnudos al lado de niñas de 7, 8 años. Y sin embargo eso está bien.
y se le impide a un cristiano expresarse, porque es catalogado como fanático, pero ellos sí pueden disfrazar la pedofilia a través de, entre comillas, preferencias que tenemos que respetar. Y el mundo está distraído en esta pelea. Y el mundo está lleno de distracciones y engaños que le hace a la gente perder de vista lo que realmente importa. Pero Dios, a través de su palabra, nos invita a buscarlo con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Muchos dirán en el tiempo en que vamos a ser juzgados, muchos dirán, Señor, pero a mí nadie me predicó tu palabra. Y es ahí cuando nuestro Señor les va a recordar a estos las maneras en que recibieron la predicación de la palabra. Y no solamente a través de la boca, sino como dice el libro de Romanos, que la manifestación de Dios está a la vista, está a nuestro alrededor. Ustedes son una manifestación de Dios, está a la vista, ustedes son creación de Dios. Los árboles son creaciones de Dios, los animales son creaciones de Dios. Nadie puede decir que no se le predicó, porque la misma naturaleza está predicando sobre un divino creador. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y la parábola nos habla de un hombre que encuentra un tesoro escondido en el campo y lo vende todo para comprar el campo y obtener ese tesoro. Habla de un hombre que, hurgando en alguna tierra, en alguna hacienda, en alguna finca, en un campo, como dice la palabra, encuentra un tesoro, ¿no? Y no lo saca, lo deja ahí porque no le pertenece, porque ese campo no le pertenece. Y dice que lo deja escondido y va y vende todo lo que tiene para reunir dinero y poder comprar ese campo. ¿Por qué? Porque aparentemente el campo no tenía mucho valor, pero él sabía lo que había encontrado y el valor que tenía ese campo. Pero ¿qué hizo este hombre? Dice que fue y prácticamente lo vende todo. Dejó todo, lo vende todo. Se sacrificó hasta reunir el dinero suficiente para poder comprar este campo. Y es exactamente igual lo que nos pasa cuando buscamos el reino de Dios. Cuando buscamos el reino de Dios, o cuando empezamos a encontrar el reino de Dios, esta búsqueda requiere de sacrificio, requiere dedicación. Sacrificio porque tenemos que dejar muchas cosas que de nuestro punto de vista no se pueden dejar. Creemos que las fiestas, que el trago, la diversión, etcétera, etcétera, son cosas que no podemos dejar. Y tenemos que sacrificar lo que nos agrada, lo que nos gusta, para poder obtener lo que verdaderamente importa, lo que verdaderamente tiene valor. Antes de conocer a Cristo, otras cosas tenían valor en nuestras vidas. El trago, las reuniones sociales, el chisme, la murmuración, etcétera, etcétera, ¿no? Pero cuando empezamos a encontrar lo que verdaderamente importa, nos sacrificamos. Sacrificamos tiempo para invertirlo en ese tesoro que es el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? También habla de unas perlas. También habla de un mercader que busca buenas perlas. Y si dice que busca buenas perlas, significa que él, como mercader de perlas, ya las ha visto todas. Sabe y conoce al dedillo todo tipo de perlas. Sabe cuál es la mejor, sabe cuál es la más valiosa. Para él no hay nada nuevo en el tema de las perlas. Él conoce el tema de las perlas.
Y dice que aunque teniendo la mayoría de las mejores perlas, o teniendo las mejores perlas, no se contenta con las que tiene, sino que sigue buscando una mejor perla, una perla más apreciada, más apetecible. Tiene todas las perlas del mundo. Tiene las mejores perlas del mundo. No hay persona que tenga las mejores perlas que él. Nadie. Pero sin embargo dice que vende todo lo que tiene, para comprar, como dice el versículo, para comprar dice para comprar las perlas que él necesita, ¿verdad? Y así nos pasa también a nosotros. Así nos pasa también a nosotros. Nosotros llegamos a tener en algún momento todo. Tenemos en algunos casos profesión, una excelente familia, una vida llena de comodidades. Pero aún teniéndolo todo, muchos, cuando no tenemos a Cristo, nos sentimos vacíos. Amén. Nos sentimos vacíos. Y así como el mercader de perlas que busca comprar la mejor perla, nosotros cuando nos sentimos vacíos, en lugar de buscar llenar nuestro vacío en cosas vanas de la vida, muchos buscan llenar su vacío en el alcohol, en la droga, en mujeres, con comida, en juegos, etcétera, etcétera. En lugar de perder el tiempo y buscar llenar nuestro vacío en esas cosas que nunca nos van a llenar, debemos buscar llenar ese vacío en la única persona que la puede llenar, que es nuestro Señor Jesucristo. Lo único que puede llenarnos es buscar el reino de Dios y su justicia, dice la palabra. Y el resto de las cosas serán añadidas. Él va a llenar ese vacío que usted no puede llenar. La perla preciosa que encuentra el mercader es algo invaluable, dice la palabra. Es una perla que no tiene valor. Es una perla tan valiosa que ninguna perla se puede comparar con ella. Y es una analogía al reino de Dios. El reino de los cielos, el reino de Dios es algo que no tiene valor y que no se lo puede comparar con nada, absolutamente con nada en este mundo. Cuando conocemos el reino de Dios, cuando Jesucristo llena nuestro corazón, llena nuestros vacíos, nos damos cuenta que lo material nunca puede llenarnos, nunca puede llenar completamente mi caminar, mi vida. Nos damos cuenta de qué nos sirve ganar el mundo entero si al final de cuentas las personas pueden perder el alma. No hay nada más valioso que el alma. No hay nada más valioso que el alma. Y yo creo que cuando nosotros conocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, es como este comerciante y mercader que encontraron ese tesoro y lo dejaron todo, ¿verdad? Para poder comprar ese tesoro. Amén. Entonces, lo más valioso es salvar el alma. Y la única manera de salvarla es
a través de nuestro Señor Jesucristo, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Hay un solo camino para llegar al cielo, que es Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es a través de este tesoro precioso que es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y dice que este comerciante y mercader lo venden todo para comprar la perla preciosa. ¿Ustedes saben cómo se forman las perlas? Las perlas se forman dentro de las ostras, pero ¿cómo se forman? Cuando a la parte interior, digámosle al estómago, por decirlo de esta manera, no es que digo que las ostras tienen estómago con esto, ingresa una arenilla, una piedrita de arena dentro del interior de la ostra. Y esta piedrita de arena empieza a lastimar a la ostra, empieza a rayar la ostra. Entonces ella siente una especie como de dolor y su autodefensa hace que se forme un nácar y que cubra esta arenilla, esta piedrilla que le está lastimando por dentro, como que alguien se coma un pedazo de vidrio y el vidrio empiece a cortar los intestinos, más o menos así. Entonces dice que cuando siente el dolor, la ostra su cuerpo genera un nácar que la va envolviendo. Y vuelve a entrar otra piedrilla y nuevamente, y vuelve a entrar otro elemento que empieza a lastimar su interior y nuevamente la ostra empieza a recubrirlo, hasta que se forma una gran perla. O sea, la perla dentro de la ostra es el resultado de mucho dolor que ha pasado esta ostra, ¿verdad? Porque cada vez que entra un elemento que la lastima, la ostra empieza a tratar de cubrirlo para que no la lastime. El nácar es tan liso, ¿verdad?, que hace que esa piedra o ese elemento ya no siga lastimando. Y se forma la piedra o se forma la perla, una perla que es a los ojos de los hombres muy valiosa, ¿verdad? Y así también nosotros. A veces nosotros necesitamos sentir dolor, necesitamos pasar por situaciones durísimas, necesitamos pasar por tormentas, por desiertos, por sequedales, por valles de sombra y de muerte, ¿verdad? Para que se vaya formando ese deseo de buscar a esa persona que vaya a sanar nuestra vida. Se va formando una perla dentro de nosotros, ¿verdad? Y ese tesoro es la perla que Jesucristo, de tener a Jesucristo dentro de nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Por eso es importante estar dispuesto a dejar atrás las cosas que nos distraen y nos alejan de Dios para encontrar la verdadera riqueza espiritual. Muchos nos resistimos a dejar las cosas para seguir a Jesús. Hay muchos que todavía muchos de nosotros todavía nos aferramos a ciertas cosas que nos impiden seguir a Jesús, ¿no? Y eso está escrito en la palabra. Si ustedes van al Evangelio de Lucas, capítulo 9, versos 59 en adelante, dice que Jesús le dice a una persona, sígueme, le dice. 9:59, Lucas 9:59. Dice que Jesús le dice a una persona, le dice, sígueme. Y él respondió, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. O sea, esto de acá es más importante que seguir. Después que haga esto, voy a seguirte, ¿no? Y yo he escuchado a muchas personas, no, es que yo no puedo aceptar a Cristo porque yo soy malo. Primero me voy a hacer bueno para después aceptar a Cristo. Hermanos, queridos hermanos, Cristo no vino por buenos, Cristo vino por enfermos, por pecadores. Si usted espera dejar el pecado y convertirse en bueno para aceptar a Cristo, nunca lo va a aceptar, porque nunca podemos ser perfectos, nunca podemos ser buenos, porque Él se hizo perfecto para que nosotros podamos entrar al reino de los cielos. Él se hizo bueno por nosotros para que podamos entrar al reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Y dice
que Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú vete a anunciar el reino de Dios. Entonces también dijo a otros, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le contestó, ninguno que habiendo puesto su mano en el arado, mira hacia atrás es apto para entrar en el reino de Dios. Cuando uno toma la decisión de seguir a Cristo, Cristo debe ser lo más importante en nuestras vidas. Más importante que todas las cosas que nos rodean. Y cuando nosotros amamos más a Cristo que todas las personas que nos rodean y que todas las cosas que nos rodean, Él nos va a llenar de un amor especial para poder amar a las personas que nos rodean, más de lo que nosotros desde nuestra naturaleza podemos amar. Cuando usted ama a Cristo más que a todas las cosas, Cristo lo va a llenar de un amor tan grande para que usted pueda amar a su cónyuge más de lo que usted puede amarla, para que pueda amar a los hijos más de lo que usted puede amar, para amar su trabajo más de lo que usted puede amar, para amar a su familia más de lo que usted puede amar. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces dice que este mercader se alegra mucho al encontrar la perla preciosa, ¿no? Y es la alegría que nosotros encontramos, la alegría que nosotros sentimos cuando encontramos el reino de Dios, el reino de los cielos. Experimentamos alegría, experimentamos satisfacción que no pueden ser comparados con nada en este mundo, ¿no? No pueden ser comparadas ni llenadas con nada en este mundo. Y empieza cuando nosotros conocemos a Cristo como Señor y Salvador, empieza una aventura de búsqueda y cada día descubrimos más tesoros en su palabra, más tesoros que nos llenan, más tesoros que nos enriquecen, más tesoros que nos animan a seguir adelante. Y ya no miramos hacia atrás porque hemos puesto la mano en el arado para seguir adelante y mirar solamente el rostro del Señor. Estamos dispuestos a dejar todo lo que nos distrae. Todo lo que nos distrae. Estamos dispuestos a dejar todo lo que nos aleja de Dios para seguir enriqueciéndonos con ese tesoro que es tener a Cristo en nuestro corazón. El reino de Dios o el tesoro escondido, el reino de Dios no tiene precio, hermano. No tiene precio. Vuelvo a decirle, ¿qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Amén. Como yo siempre digo, ¿de qué le sirve a un hombre conquistar el mundo y perder su familia? Amén. Hay programas que a mí me encantan, me fascinan y a veces me puedo pasar toda una tarde viéndola. A mí me encanta ver, por ejemplo, en estos canales hay unos programas que se llaman Cazadores de Tesoros Escondidos, ¿no? Y uno dice, cuando dice Cazadores de Tesoros Escondidos, ¿uno qué se imagina cuando habla de tesoro? Encontrar un lingote de oro, encontrar un cofre de monedas valiosas, ¿no? A veces estos cazadores de tesoros escondidos andan en busca de cosas que a nuestros ojos o a nuestra percepción no tienen ningún valor. De repente pagan $300 por una lámpara vieja, $2,000 por el esqueleto de una bicicleta vieja. Y uno dice, pero eso no tiene valor. No tiene valor desde nuestro punto de vista, pero ellos lo ven desde otra perspectiva, ¿no? Porque saben que haciéndole tal o cual cosa van a triplicar el precio de lo que están comprando, ¿no? Veo también unos programas de los chatarreros, se llaman, personas que están comprando carros que son chatarras, ¿no? Y de repente llegan y empiezan y se deslumbran con una chatarra que yo la veo y digo, para lo único que sirve es para comprimirla y mandarla a vender como peso, ¿no? Pero ellos no ven eso, ellos ven que es una chatarra del año 1938, que se fabricaron solamente 100 de ese tipo, que esto, ¿no? Y una vez que compran esa chatarra, la llevan, la restauran, y por esa chatarra que pagaron $5,000 y que gastaron a veces $30,000, $40,000 en arreglarla o en componerla o ponerla en funcionamiento, la terminan vendiendo en $100,000, $120,000, $140,000 porque son autos de colección, ¿no? Entonces hay cosas que a nuestros ojos no tienen ningún valor, pero para la vista de las personas que tienen conocimiento
tienen mucho valor, ¿verdad? Amén. Entonces, a veces las personas piensan que el seguir a Cristo no tiene valor, pero nosotros sabemos el valor que tiene el seguir a Cristo y el sacrificarse por Cristo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? No hay nada en este mundo, no hay nada en este mundo que pueda compararse con la riqueza que ofrece Dios. No hay nada en este mundo que pueda darnos paz. Las personas buscamos tener paz y creemos que la paz es cuando no tenemos problemas, no tenemos conflictos. Pero Dios nos puede dar paz en medio de la tormenta. Amén. Nosotros podemos caminar llenos de paz en medio de la tormenta. Amén. Hay personas que están pasando por situaciones difíciles y están tristes, están agobiados y buscan alegría en cosas que no se las va a dar. Pero gloria a Dios para nosotros los que creemos que el Señor transforma nuestro llanto en alegría. Amén. Nuestra tristeza en gozo, y que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, aún en medio de las dificultades, en medio de las tribulaciones. Buscar el reino de Dios requiere perseverancia. Y la perseverancia nos lleva a estar seguros de que el único camino para llenar nuestro vacío es nuestro Señor Jesucristo. Pero requiere perseverancia. No es fácil. A veces requiere dolor, como el ejemplo de las perlas. No es fácil a veces entender que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Y uno dice, todas las cosas, aún las cosas dolorosas, nos ayudan para bien. No es fácil entender eso. Y a veces cuando pasamos por situaciones complicadas, nos desanimamos, nos frustramos. Pero en medio de ese desánimo, en medio de esa frustración, teniendo a Cristo en nuestro corazón, el Señor nos llama a seguir adelante, a no rendirnos, a seguir avanzando, a poner nuestra mirada en las cosas de arriba, no en la tribulación pasajera, no en el desánimo pasajero, sino nuestra mirada en las cosas de arriba, en las cosas que son eternas. Amén. Eternas. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Cuando nosotros encontramos el tesoro del reino, el tesoro escondido que es el reino de Dios, es cuando vamos a entender lo que es ser afortunado y ser bendecido. Y vamos a saber que esta bendición nos va a acompañar eternamente. Que no es una satisfacción efímera, que no es una satisfacción pasajera, sino que es eterna. Es eterna, es para siempre. Hoy quiero animarlos a través de algunas preguntas antes de terminar con esta enseñanza. Pero antes de preguntarles, también quiero que nosotros podamos entender que Dios, que cuando tenemos el reino de Dios y su justicia, cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, cuando tenemos ese tesoro dentro de nuestro corazón, ¿verdad? Dios nos bendice. Y también nos damos cuenta que nos ha venido bendiciendo desde hace mucho tiempo, porque Él nos ha guardado. Porque si estamos aquí es porque Él nos guardó. No permitió que el diablo nos lleve más allá de lo que nosotros podemos soportar. Amén. Él nos ha guardado y nos ha bendecido con muchos tesoros. A veces nos bendice con un buen trabajo y nosotros despreciamos a veces ese trabajo.
Queremos tener otro trabajo y no nos damos cuenta que somos bendecidos de tener trabajo y no de salir a buscar un trabajo. ¿Cuántos dicen amén? A veces nos desanimamos con nuestros hijos y no nos damos cuenta que nuestros hijos son una bendición. Y empezamos a compararlo con el uno, con el otro. Pero ellos son nuestros hijos y así tenemos que amarlos. A veces nos bendice con una iglesia como esta, pero que queremos otra más grande, una mega iglesia. Pero no hay lugar donde se sienta más el calor del hermano cristiano que en una iglesia donde todos nos conocemos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? También a veces Dios nos bendice con un extraordinario o extraordinaria cónyuge, ¿no? Pero queremos otra. Y no nos damos cuenta que lo que tenemos es un tesoro que Dios nos ha dado, con lo que Dios nos ha bendecido. Y teniendo ese tesoro lo queremos cambiar por baratijas, por bagatelas. Y cuando lo perdemos, ahí nos damos cuenta de lo que Dios, con lo que Dios nos había bendecido. Amén, ¿no? Valore lo que tiene. ¿Cuántos quisiéramos tener en vida lo que Dios nos dio? Amén. Valoren lo que tienen y no lo cambien por baratijas, porque ese es el tesoro que Dios le ha dado después que usted recibió el tesoro de tener a Cristo en su corazón. ¿Cuántos dicen amén? Algunas preguntas para la reflexión en esta mañana. ¿Qué es lo que más los distrae o qué es lo que más nos distrae de buscar el tesoro escondido del reino de Dios? ¿Qué es lo que nos está distrayendo? ¿Cómo podemos dejar atrás las cosas que nos distraen y que nos están alejando de Dios? Yo creo que una de las maneras de dejar atrás las cosas que nos distraen y nos alejan de Dios es confiando en que Él lo hará, sin importar lo que estemos pasando, sin importar la tribulación, el dolor, el desierto que estemos pasando. Debemos de confiar en que Él hará el milagro. Que Él tiene el control de nuestra vida. Que usted puede esforzarse por tratar de arreglar las cosas y no lo va a lograr. Porque el único que tiene poder para hacerlo es Dios. Descansando en Él, descansando en la gracia de Dios y no afanándonos ni cansándonos en tratar de resolver la situación. Por eso es importantísimo que estemos dispuestos a dejar atrás las cosas que nos distraen y nos alejan de Dios para concentrarnos en ese tesoro precioso que es Jesucristo en nuestro corazón, en ese tesoro precioso que es el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos, Señor, te glorificamos y te bendecimos. Y te damos gracias, Señor, por enseñarnos sobre la importancia de buscar y encontrar la verdadera riqueza espiritual. Te damos gracias, Señor, por enseñarnos de que no hay nada mejor que el reino de los cielos, que no hay nada mejor que la salvación, que no hay nada mejor que la vida eterna, que no hay nada mejor que saber que algún día estaremos junto a ti, Señor, para alabarte y glorificarte eternamente. Señor, en esta mañana nos comprometemos a dejar atrás las cosas que nos distraen y nos alejan de Dios. Y seguir atesorando ese tesoro precioso que eres tú, Señor Jesucristo.
Sabemos, Señor, que el reino de Dios requiere sacrificio y dedicación. Pero sabemos también, Señor, que aquí en la tierra nos va a llenar de alegría y satisfacción. Y allá en el cielo nos va a llenar de gozo eterno. Señor, hoy tomamos la decisión de buscar el tesoro escondido del reino de Dios. Tomamos la decisión de no distraernos. Tomamos la decisión de predicar tu evangelio. Tomamos la decisión de predicar con el testimonio, de bendecir a aquellos que nos maldicen, de perdonar a los que nos han lastimado y de buscar la reconciliación, de tener una carga por aquellos que se están perdiendo, Señor. Te alabamos, Señor, te glorificamos y te bendecimos. Bienvenido, Espíritu Santo. Señor, oramos para que seamos llenados con el poder de tu Espíritu Santo. Llénanos, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo. Llénanos con tu espíritu de sabiduría y de discernimiento, Señor, para poder compartir tu palabra, Señor. Oramos, Señor, por los que no te conocen. Señor, si hay alguien que has preparado detrás de estas cámaras, Señor, si hay alguien que has preparado para que te acepte y te reciba como su único y suficiente Señor, Señor, anímalos a hacer esta oración con voz audible. Ahí donde está, repite conmigo: Señor Jesús, te necesitamos. Dile: Señor Jesús, te necesito. Reconozco que soy un pecador, que he hecho lo malo delante de ti. Dile: perdóname, Señor Jesús. Y ahí donde estás, dile: recibo tu perdón, te abro mi corazón y te acepto como mi único y suficiente Salvador. Gracias, Señor Jesús, por morar en mi corazón. Gracias por perdonarme, por limpiarme y por escribir mi nombre en el libro de la vida. Si hiciste esta oración, te animo a que nos escribas, porque queremos orar por ti. No solamente que queremos orar por ti, sino que queremos invitarte a que vengas a este lugar para que conozcas una familia que te va a recibir con los brazos abiertos. Oramos también en esta mañana, Señor, por sanidad. Conforme a tu palabra, oramos por aquellos que están enfermos, Señor. Tu palabra dice que podemos orar para que los enfermos sean sanados. Y oramos en esta mañana, Señor, por María Fernanda Mosquera, para que ahí donde esté, sea usted restaurando cada partícula, cada célula de su cuerpo. Oramos también, Señor, por Giomari Casa, para que sea usted, Señor, restaurando todo su ser, poniendo en orden sus ideas, Señor. En el nombre de Jesús, María Fernanda Mosquera, Giomari Casa, sean sanas en el nombre poderoso de Jesús. Oramos también por Vicente Espinosa, Señor, que está pasando por una afección estomacal. Oramos para que sea usted, Señor, sanando toda afección estomacal en la vida de nuestro hermano y apreciado hermano Vicente Espinosa. Y oramos, Señor, para que calmes los dolores de Enriqueta Fuentes, Señor. Calma los dolores de Enriqueta Fuentes, Señor. Dale paz, tranquilidad, Señor, y que pueda descansar en ti, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Gloria a Dios.